Buenos días, bendiciones mis hermanos en Cristo, amigos y oyentes del canal de YouTube. Le damos la bienvenida al Señor en esta mañana, bendecimos su nombre, le glorificamos, le exaltamos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, ponemos este espacio. Hoy, Señor, meditando en la palabra, lo ponemos delante de tu presencia para que el poder del Espíritu Santo, Señor, sea manifestándose en nuestras vidas con un propósito sobrenatural, que tu palabra se extienda con poder, que los corazones, Señor, queden clavados de tu presencia, ungidos, Señor, con ese poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por tu palabra. Hermanos y amigos, en este espacio vamos a hablar en el libro de los Hechos, como venimos haciendo estudio consecutivo. Hoy toca el capítulo 12 del libro de los Hechos. Le hemos puesto a este capítulo entre cadenas y milagros, ¿verdad? Vamos a leer del 12 en adelante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de los Hechos, del 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a dejar hasta aquí porque el capítulo es largo. Espero que lo sigamos leyendo en la casa, meditando, estudiando. Es una palabra hermosa para poder sacarle todo lo que el Señor tiene para darnos en este pasaje. En este capítulo vemos que todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Hemos estado entre cadenas y milagros. Muchas veces nosotros tenemos miedo, tenemos incertidumbre, estamos asustados, muchos presos, muchos angustiados, con dolor, una serie de procesos que muchas veces nosotros empezamos a sentir. Pero hay momentos donde pareciera que Dios no nos oye o no nos responde, ¿verdad? Porque guarda un silencio enorme. Pero también sucede que hay momentos en donde Dios escucha nuestra oración, donde el Señor responde y se abren esas puertas. Sucede todo lo imposible que nosotros, aun cuando nos suceda, no creemos. El problema
es que nosotros muchas veces no sabemos en qué estado estamos, si estamos entre cadenas o estamos entre milagros, porque nosotros vemos que pasan muchas situaciones difíciles, pero siempre hay una respuesta de Dios, ¿verdad? Siempre hay un milagro que puede suceder. ¿En qué situación nos encontramos hoy nosotros? Vemos en este libro del Hechos de los Apóstoles que en este capítulo 12, sobre todo, el libro de los Hechos muestra a una iglesia que viene siendo perseguida, que está pasando por uno de los momentos más difíciles, ¿verdad?, que puede pasar una iglesia: persecución, muerte, por parte del rey Herodes Agripa I. Pero también vemos a la iglesia viviendo exactamente esta situación, entre cadenas y milagros, ¿verdad? Entre cadenas, Dios tiene el control. Nosotros leímos aquí que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, que hubo una muerte de Jacobo, el apóstol, que era del Señor, era cercano y dice que era hermano de Juan. Y esto le agradaba a los judíos que no estaban convertidos, porque nosotros vemos de los capítulos anteriores que la iglesia empieza a crecer con poder, que en el evangelio incluye a todos, ¿verdad?, a todo aquel que creyera. En el capítulo 11 y en el 12 vemos que la predicación en Antioquía fue un éxito total. Entonces habían muchos que no creían en el Señor, estaban bravos, y empieza, en medio de la violencia y la persecución, vienen a perseguir a la iglesia. Matan al apóstol Jacobo y encarcelan al apóstol Pedro. El puente y la aparente victoria, ¿verdad?, del poder humano, pareciera que el mal avanzara sin ningún control, pero nosotros vemos que Dios siempre sale en un momento oportuno. Este pasaje nos revela una verdad fundamental, que Dios sigue obrando soberanamente, que Dios tiene la última palabra, que el Señor, en medio de la crisis y la realidad del sufrimiento, Dios no nos exime del dolor, porque vemos que muere Jacobo y un dolor inmenso para la iglesia, y nosotros vemos que si se muere una persona que la matan a espada, pues el dolor es grande, y también decimos: Señor, tú pudiste haber hecho algo por Jacobo, sí, así como hizo por Pedro más adelante, pero los propósitos del Señor son diferentes al propósito de nosotros. No quiere decir que nosotros, porque estemos al lado del Señor, no vamos a sufrir, no vamos a sentir dolor, no, porque en medio de la crisis Dios no nos exime del dolor. El Señor está atento a nuestro clamor, pero nunca nosotros estamos solos, el Señor nos escucha. Pero seguir a Dios no significa que no vamos a pasar por dolor, que Jacobo muere y no todos son librados de la misma manera. Hacemos oraciones y estamos esperando una respuesta y resulta que Dios nos sorprende con otra. Entonces, en medio de este capítulo vemos que el encarcelamiento de Pedro está custodiado, dice que por 4 grupos de soldados. Cada grupo son 4, o sea, serían 4 por 4, 16 soldados romanos, ¿verdad? Está custodiado Pedro. Imposible humanamente sacar a Pedro de ese lugar, porque primeramente está en la cárcel. Segundo, el que conoce las cárceles, nosotros que sabemos que es de máxima seguridad, no es fácil que una persona salga. Y tercero, tenía 16 soldados romanos custodiándole, y todo parece que era imposible humanamente que Pedro saliera de ahí. Él no ha muerto, ¿verdad? Pero mientras todo parece perdido, la fe muchas veces es confrontada. Comienza un mover del Espíritu Santo de Dios de una forma inesperada. Entre cadenas, vemos que en el versículo 5, que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Vemos una iglesia entre cadenas que ora sin cesar, que la iglesia no se rinde. Vemos que no recurre a la violencia. Vemos que la iglesia no tiene ningún poder político, pero tiene una oración ferviente al Señor. Y vemos que la oración no es el último recurso para nosotros, es la primera respuesta del creyente, es el primer lugar donde nosotros como creyentes debemos ir. Así que Pedro sale porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entre esas mismas cadenas y milagros viene una intervención sobrenatural del Señor. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Nosotros miramos a Pedro y dice la palabra que estaba durmiendo tranquilamente. No sé si nosotros en una situación así, sabiendo que lo que se viene es una muerte, es un problema grande porque Herodes lo iba a matar, sino que él estaba durmiendo, estaba tranquilo, tenía paz, porque uno no puede dormir en una situación de esta. Nosotros, ¿cómo afrontaríamos esa situación? Pedro la afronta. Dice la palabra que estaba durmiendo, que estaba dormido, que estaba tranquilo, pues tenía paz, porque una persona que duerma en medio de eso tenía que tener una paz de Cristo, o estaba resignado a morir por el Señor, o tenía mucha confianza que el Señor lo iba a liberar. No sé cuál sería la situación de Pedro, pero cualquiera en una situación como Pedro, nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿cómo reaccionaríamos nosotros, verdad? Un ángel lo despierta y lo libera. Vemos que la luz resplandece en la cárcel, porque dice que la luz resplandeció en la cárcel. Vemos que las cadenas que tenían a Pedro amarrado se sueltan. Vemos que las puertas se abren solas, y también vemos que los guardias no reaccionan y que Pedro sale libre. En este versículo, en esta palabra, vemos que Pedro sale libre de la cárcel cuando humanamente era imposible, pero dice que un ángel lo despierta y lo libra. Y vemos que Dios decide cuándo intervenir, iglesia. No importa si Él está obrando y nosotros no entendemos, no importa, pero cuando nosotros menos esperamos, el Señor responde. No importa si tú estás descansando, no importa si tú estás durmiendo, no importa si estás tranquilo, no importa si estás afanado, no importa cuántas cadenas tengas, no importa si las puertas están cerradas, el Señor obra con poder en el momento preciso. Ese era el momento en el que el Señor actuó para Pedro, que las puertas de la cárcel se abrieron. Dios obra cuando todo parece perdido, ¿verdad? Su poder no está limitado por circunstancias humanas. El poder de Dios está limitado para nosotros, pero para Él imposible, porque entre cadenas y milagros Dios tiene la última palabra. Vemos del versículo 12 en adelante que hay una confusión de los soldados. Lógico que ellos pagan con su vida, no tenían culpa de nada, pero ellos cuando tenían un prisionero, los soldados romanos respondían con su vida por ese cuidado de ese soldado. Entonces, pues, vemos que viene un juicio sobre Herodes. Vemos que la palabra empieza a crecer en medio de la persecución. Vemos que ellos oraban, pero no creían, porque se sorprenden cuando el Señor les responde. Y vemos una joven llamada Rode que reconoce la voz de Pedro, ¿verdad? No le creen en principio y le dicen, ella está loca, cuando Pedro sale de la cárcel y va y llega al lugar de la casa donde es la mamá, llega donde María, la mamá de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y cuando llamó Pedro a la puerta, el versículo 13 del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ¿verdad? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. En el versículo 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Vemos que no le creen en principio y responden, estás loca, Rodi, estás loca. Y Dios responde incluso cuando nuestra fe es imperfecta, ¿verdad? Porque estamos orando, la iglesia estaba orando por un milagro, pero tal vez no pensaron que era de esa forma, o no sé qué pasaba, pero no tenían la fe de que el Señor iba a responder de esa manera, porque tampoco nosotros la hubiésemos tenido, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos, pero nuestra fe imperfecta, pero el Señor permanece para siempre. Es fiel el Señor, ¿verdad? Su fidelidad estaba intacta. Dios convierte las cadenas en escenarios de milagros y nosotros nos sorprendemos, claro que sí. Estas cadenas y milagros, vemos la soberanía de Dios, el juicio de Dios sobre el orgullo humano, porque el capítulo 12 nos sigue hablando y dice que Herodes Agripa, el mismo rey de la persecución, se levantó contra la iglesia, termina muerto por su orgullo, ¿verdad? Él viene ataviado con su ropaje real y se sienta en su trono y empezaba a dar discursos, ¿verdad?, al pueblo, y el discurso que él le daba al pueblo estaba centrado en él, en sí mismo, ¿verdad? Y la gente le gritaba, voz de un Dios y no de hombre. O sea, lo exaltaron como si él fuera un Dios, y resulta que era él mismo con su forma de dictador, de ropaje real, mostrando una cosa que no era un orgullo total, viene y se hace él mismo como si él fuera un Dios, y no le da la gloria al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que se merece toda la gloria, y se da él mismo la gloria a sí mismo, como si él fuera el Dios. Pero de repente cae y muere comido de gusanos. Entonces los planes del hombre vemos que se desvanecen y los planes de Dios permanecen. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Lo vemos en Santiago 4:6 y también lo vemos en Primera de Pedro 5:5, 2 veces lo dice en el Nuevo Testamento. Y una vez más se demuestra que ningún poder humano está por encima del poder de Dios. Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Con los soldados confusos son muertos, viene un juicio sobre Herodes y la palabra de Dios empieza a correr, se vuelve imparable porque la palabra corría y se multiplicaba. Mataron a uno, encarcelaron a otros, pero no pudieron detener la obra de Dios. Estamos esperando y seguimos creyendo que la obra de Dios es imparable, que no hay nada en el mundo ni poder humano que la pueda detener. Cuando Dios interviene, vemos que ni la prisión, ni las cadenas, ni ningún rey, ni ningún poder humano puede detener su propósito. Y cuando el poder humano y la persecución a los cristianos parecía ganar, Dios ya ha decidido el final. Ya Dios ha decidido que su iglesia avanza imparable, que el evangelio de Dios crece, ¿verdad? Que se multiplican los cristianos, que su iglesia permanece, que su palabra avanza y que la gloria del Señor prevalece. Amigo, no dejemos de orar, hermanos, no dejemos de orar. Aunque no veamos respuesta directa, no temamos a la oposición, no temamos a nada que nos haga desfallecer o nosotros nos veamos amedrentados, porque el Señor responde.
el Señor responde y no debemos dudar cuando Dios responda. Nadie puede detener los milagros del Señor. Podemos ver que las cadenas aquí no son el final, que la historia continúa y seguimos, y ellos esperaron un milagro y el Señor hizo esa parte, ¿verdad? Aunque la iglesia sea perseguida, aunque nosotros tengamos cadenas de oposición, aunque tengamos 1000 dificultades, el Señor sigue actuando con poder. En medio de la persecución y las cadenas, el Señor responde a la oración, mostrando que su autoridad está por encima de cualquier poder humano. Entonces, esta palabra, amigos y hermanos, es reconociendo que Dios en este pasaje nos da esa capacidad de orar, de creer, de esperar y de saber que el poder de Dios está por encima de todo poder humano. Le damos gracias al Señor por su palabra. Bendecimos, Señor, tu palabra, creyendo, Señor, que tú tienes el poder, que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso, que nada puede parar el amor maravilloso tuyo, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tu propósito de que tu iglesia permanece, que tu iglesia crece, que tu iglesia avanza, que tu gloria prevalece sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias por la respuesta que estamos esperando y por cada necesidad que tiene cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, que no desmayemos, que tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas, de nuestras necesidades, que nada ni nadie puede detener los milagros tuyos. Le damos gracias al Señor por su palabra y que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones del cielo para todos. Bendiciones.